Hola y bienvenido. Hoy iniciamos nuestra serie titulada La Cruz y el primer mensaje es el camino al Calvario. Lo encontramos en Mateo 16, 21 al 28, si me puede acompañar. Dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviendo dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo lo que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Palabra del Señor. Hemos tocado el tema en la serie pasada acerca de los milagros de Jesús, y pudimos ver cómo el ministerio de Jesús fue siempre enfocado en su misión, en completar su misión, que era llegar a la cruz del Calvario. Este camino al Calvario nos recuerda que el camino no iba a ser fácil de llegar a la culminación, iba a ser un camino doloroso. Ahora Jesús se lo estaba revelando a sus discípulos, y estas personas que habían sido fieles discípulos que lo seguían, que habían estado con él estos 3 años y medio, que habían sido testigos oculares de todo lo que Jesús había hecho, de las maravillas que habían hecho, y habían experimentado el poder de Dios. Él toma un tiempo para apartarse con sus discípulos, un tiempo de retiro en Cesarea de Filipo, un tranquilo lugar donde puede tener Jesús con sus discípulos. Es importante que tengamos nuestro tiempo a solas con el Señor, nuestro tiempo de tranquilidad con el Señor. Siempre es recomendable el hacerlo en un tiempo donde podamos estar solo nosotros con el Señor, ya sea en tu habitación, ya sea ir a un parque, ya sea en tu carro, pero un tiempo donde puedas decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi atención, puedo tener ese tiempo contigo para poder orar, para poder leer la palabra, para poder escudriñar la palabra. Los discípulos estaban teniendo un tiempo a solas con el Señor, donde Él estaba revelando que era necesario que terminara su misión, era necesario seguir caminando por este camino que los llevaría al Calvario, que lo llevaría a sufrimiento, y eventualmente él iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. Hay lecciones que los discípulos estaban experimentando, estaban escuchando. Ellos habían escuchado al Señor hablar sobre el reino. Ellos pensaban que el reino iba a ser establecido aquí en la tierra, y que el Señor los iba a rescatar del yugo y la opresión de los romanos, del imperio romano, porque hasta allí en esos tiempos es importante entender que ellos estaban bajo el dominio del imperio romano.
Entonces ellos querían que Jesús lo rescatara, si él era el Mesías que ellos estaban esperando, que los pudiera rescatar y darles esa salvación terrenal que ellos estaban esperando. Pero Jesús no hablaba de salvación terrenal, sino que él hablaba de la salvación espiritual que sus almas, que su espíritu necesitaba. Jesús le hace en el capítulo 14, en el capítulo 16, en el principio, les hace la pregunta: ¿quiénes dicen todos que soy yo? Entonces los discípulos empiezan a dar una lista de lo que ellos han escuchado. Unos dicen que eres un profeta, o unos dicen que eres un maestro, unos dicen que eres Moisés, pero él les dice: lo importante, yo quiero saber quiénes piensan ustedes que soy yo. Pedro le he revelado que él es el Hijo del Dios viviente y se lo confiesa. El Señor le celebra eso porque le dice: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, porque el Señor se lo había revelado a Pedro. Ahora Pedro necesitaba entender que Jesús iba a tener que morir y resucitar al tercer día. Punto número 1, el Cristo del camino al Calvario. Podemos ver que Jesús le introduce a los discípulos el camino al Calvario y el sufrimiento que él iba a tener y lo necesario que era esa misión. Los discípulos anhelaban, como todos, anhelaban el reino ya, pero Jesús no estaba hablando del reino terrenal, sino que el reino celestial. Habían visto los discípulos que las multitudes escuchaban a Jesús, que las multitudes querían estar cerca de Jesús. Habían visto cómo él había podido sanar, podido caminar sobre el agua. Él había también podido calmar la tempestad y él había podido resucitar a Lázaro y él había podido resucitar a la hija de Jairo. Entonces sabían que nada era imposible para Dios. En todo este tiempo pudimos ver cómo los líderes religiosos estaban en contra de Jesús. Cada oportunidad que tenían querían sorprenderlo o querían hacerle una pregunta que lo llevaría a algo erróneo, pero nunca encontraron nada erróneo en Jesús. Nunca pudieron ellos encontrar lo que querían para llevarlo enfrente del concilio como una herejía. Ahora ellos podían ver la revelación del camino al Calvario. Cuánto asombroso fue para los hombres que Jesús había venido para morir. Ellos no podían comprender que Jesús vino a este mundo a morir, porque pensaban que si el Hijo de Dios iba a venir era para establecer su reino ya aquí. No sabían que era la importancia de morir al pecado. Podemos ver que la calle del palacio de Pilato al Calvario se llama la Vía Dolorosa, pero el camino de Jesús al Calvario no empezó en la sala de Pilato, sino que empezó en el pesebre, empezó desde el principio, desde el nacimiento. El Señor ya estaba enfocado en llegar a ese camino, en llegar a la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo hizo por amor, dio a su Hijo unigénito y
Jesucristo comprendía esto y estaba enfocado en cumplir su misión. Punto número 2, la reacción común al camino al Calvario, para que los discípulos escucharan estas palabras y saber que el reino no iba a ser terrenal, sino que estaba establecido en los cielos. Entonces ellos tienen una reacción. Pedro tiene una reacción que tal vez es natural para otros. Ellos empiezan a pensar por sí mismo, en su mente o en un arranque y viene y le dice a Jesús, Jesús, ven aquí al lado, te voy a decir algo, por favor no te pongas por ese sufrimiento, no tienes que morir. Entonces Jesús puede identificar la voz que le está hablando y le dice, ponte detrás de mí, Satanás, porque es necesario que yo cumpla la misión. Entonces él reconoce que esa voz que lo quiso desanimar era la voz de Satanás. Nosotros necesitamos entender cuando viene y identificar cuando viene una voz de desánimo, cuando viene una voz que nos impide llegar llegar a donde Dios quiere que nosotros vayamos. Jesús lo hizo, él pudo identificar esa voz y la pudo reprender. Entonces nosotros podemos decir, pero ¿por qué reprender a Pedro? Pedro lo hacía por amor. Pedro se le había revelado que él era el Hijo de Dios, pero él ahora estaba pensando con su carne, él estaba pensando con su humanidad y ahora sabemos que era necesario que Jesús siguiera caminando en este camino al Calvario. El mundo quisiera que hubieran otras maneras, unas maneras donde no implique tanto sacrificio. Muchas veces vemos a nuestro alrededor que no queremos, hay gente que prefiere seguir a la religión porque uh, no implica mucho sacrificio, sino que implica seguir reglas, implica seguir algo que ellos pueden controlar. Pero cuando nosotros morimos al pecado, eso implica obediencia al Señor y muchas veces nos es difícil hacerlo o es más difícil seguir esa obediencia porque nosotros necesitamos seguir al Señor con fe, porque no lo vemos con nuestros ojos carnales, lo debemos de ver con nuestros ojos espirituales y muchas veces nos desanimamos porque vemos a las personas que están a nuestro alrededor que no comprenden eso. Tenemos una necesidad como humanidad y esa necesidad fue la cruz del Calvario. Era necesario que, que esa sangre del Cordero fuera vertida en la cruz del Calvario para redención de pecados. Solo su sangre puede limpiar el pecado. En Apocalipsis 1:5 nos dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Solo su sangre pudo limpiar nuestros pecados. Jesús sufrirá y morirá a manos de los hombres religiosos, a manos de los hombres que predicaban según ellos una verdad, pero nunca comprendieron que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, porque ellos querían que Jesús los salvara ahora y no que Él viniera a morir para redención de pecados. Punto número 3, el llamado del camino al Calvario. El camino al Calvario es sendero de la redención, es para nuestra redención de pecados, para que podamos tener vida eterna. Jesús comprende esto y es por eso que Él ora en el Getsemaní, Él se aparta
y tiene un tiempo a solas con Dios donde él puede orar y decirle, Señor, si puedes pasar esta copa delante de mí, que yo no tenga que experimentar este sufrimiento, hazlo, pero que se haga tu voluntad. Sabemos que la voluntad del Señor era que Jesús terminara su misión y que Él pudiera morir por nuestros pecados, que su sangre sea vertida para que nos pueda lavar nuestros pecados. Él fue obediente de la muerte hasta él fue obediente en todo su ministerio hasta la muerte de cruz. El camino al Calvario implicaría sacrificio. El camino al Calvario implicaría servicio, porque Él vino a servir también. Él vino a servir a la humanidad y es lo que hizo en su ministerio. Él pudo servir las necesidades de aquellos que lo necesitaban, que necesitaban sanidad, que necesitaban consuelo y que necesitaban ser salvos. Y nosotros tenemos responsabilidad y esa responsabilidad es ser servicio a la luz de su sacrificio y ser servicio a la luz de su retorno, porque como iglesia necesitamos estar listos para el retorno del Señor. Y la conclusión, su consagración al camino al Calvario, Él fue enfocado y pudo terminar su misión. Cristo ha recorrido ese camino antes que nosotros y tal vez estamos pasando por alguna necesidad o algo, una vía dolorosa en nuestras vidas. Debemos de saber que el Señor está con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, escuchar mensajes, Señor, el poder, Señor, compartir palabras, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por tu ministerio. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Y que nunca se nos olvide, Señor, que tú viniste a este mundo porque nos amaste, Señor. Y ese amor te llevó a la cruz, Señor, y pudiste vertir tu sangre para redención de nuestros pecados, Señor. Te pido, Señor, que cada persona, Señor, que ha escuchado este mensaje, Señor, pueda saber, Señor, que tú estás con ellos, Señor. Te pido, Señor, que nos bendigas, Señor, en esta serie de la cruz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesita. Que el Señor te bendiga.